pidieron que pudiera platicarles un poquito de la sucesión testamentaria. Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de sucesiones, que es la testamentaria y la intestamentaria. La materia de esta plática es la testamentaria. Hay que tener eso en cuenta. La testamentaria resulta cuando existe un testamento, es decir, fallece el de cuyos y directamente se tendría que aperturar su testamento. Ahorita les comento cómo. Y la intestamentaria es cuando no se cuenta con un testamento. En esta intestamentaria, aquí los herederos son supuestos herederos, ya que nosotros hacemos que declaren, bajo protesta de decir verdad, que son los únicos interesados. Y también hacemos citar a varios testigos por parte de ellos para que nos puedan corroborar esta información. Pero como pueden ver, acá con la situación de que son supuestos herederos, tenemos nosotros pues ahora sí no tenemos la certeza de que pueda haber un interesado dentro de este tipo de sucesiones. Por eso mi recomendación es llevar las sucesiones intestamentarias vía judicial ante una autoridad. Esa es mi recomendación, ya que pues, nosotros no sabemos si tiene otro hermano, está peleado con la hermana, o a lo mejor tiene otro hermano y no lo conoce, pues uno nunca puede saber eso, pero son muchas las situaciones que dejan desprotegido a la operación. Quería platicarles un poquito de la situación de la intestamentaria. Ahora, platicando con respecto de la sucesión testamentaria, vamos a desprender que la sucesión hereditaria es la transmisión del patrimonio de una persona a sus herederos por causa de su muerte. Todo se detona por la muerte, hay que tener en cuenta. Mientras que la herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte de su titular, es decir, estos van a subsistir. Los ordenamientos legales que regulan a la sucesión los encontramos en el Código Civil del Estado de México, en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en la Ley del Notariado y su reglamento del Estado de México. Debemos de tener en cuenta que al momento del fallecimiento de una persona, sus bienes no pasan en automático a los herederos, aun si esto los nombra como beneficiarios dentro de una escritura, como lo hemos podido ver en las escrituras donde se adquieren mediante una apertura de crédito dentro de la parte de los seguros. Es indispensable y necesario se realice un testamento y su sucesión posterior. No lo podemos designar en una escritura, como lo dije, por ejemplo, en una apertura de crédito. Uno de los primeros puntos que se deben de observar es que la persona que desea vender el bien debe ser el propietario del mismo, o en su caso, acreditar el derecho que ostenta sobre el bien. Cuando se cuente con un testamento y se desee realizar la sucesión vía notarial, se deberá observar que todas las partes tengan capacidad jurídica, por ejemplo, que sean mayores de edad o que sean emancipados, y que no exista controversia alguna entre las partes. Si no se cumple ninguno de estos dos preceptos, la sucesión deberá llevarse mediante la vía judicial. No la podremos llevar notarialmente. También si nosotros iniciamos vía notarial la sucesión y en el proceso de la misma existe alguna controversia, nosotros no podremos terminar la sucesión y deberá llevarla vía judicial. Hay que tener muy en cuenta esto, que deben de estar de acuerdo las partes. Normalmente, pues el cliente, ¿qué debe de hacer? Se debe de presentar ante el notario con su testimonio del testamento a radicar, así como el acta de defunción que acredite el fallecimiento del de cuyos. Nosotros procederemos a solicitar informes ante el Archivo General de Notarías, ante el Registro Público de la Propiedad y al Registro de actos de última voluntad. ¿Para qué? Esto es para validar que el testamento que nos es exhibido fue el último otorgado por el de cuyos, ya que debemos tener en cuenta que el último testamento otorgado es el que tendrá validez.
Es muy importante esto, derivado a que, como les comento, necesitamos solicitar estos informes para tener la certeza y seguridad que el testamento que vamos a radicar viene siendo el último. Existen varias etapas dentro de la sucesión, son conocidas como la radicación, que es el nombramiento y aceptación de los herederos y nombramiento del albacea. ¿Qué es el albacea? Muy sencillo, el albacea es la persona que va a administrar la sucesión. Básicamente sus funciones son la de formular el inventario de bienes y avalúo, así como administrar los bienes de la herencia hasta su debida entrega. Posteriormente tenemos la administración. En este punto, el albacea deberá vigilar la administración de la herencia, así como las cuentas por pagar que se tengan pendientes a cargo de la herencia. Luego tendremos el convenio de partición. Es el punto en que se estipula la partición de la herencia cuando existen varios bienes, varios herederos o varios legados. Si es universal, pues no tendríamos ninguna partición. Y por último llegamos a la etapa de la adjudicación, que es cuando se adjudican los derechos de los bienes a los herederos correspondientes. En caso, ojo, hay que tener muy en cuenta esto, que en caso de llegar ya a la etapa de la adjudicación del derecho hereditario, ya no será posible que la sucesión venda. Será necesario que el heredero se escriture la propiedad a su nombre. Es muy importante eso. Existen, pero ¿cuándo puede vender un heredero? Existen dos momentos cuando puede vender. El primer momento es cuando ya se ha adjudicado los derechos correspondientes y éste ha realizado la escritura de adjudicación a su nombre. Esto puede ser de manera simultánea con la venta que se pretenda realizar. Todo puede ser en el mismo acto. El segundo es cuando vende directamente la sucesión. Esta puede vender ya que se ha radicado la misma y en caso de ser más de un bien, se haya realizado el inventario de bienes de avalúo. También puede realizarse de manera simultánea con la venta pretendida. Elementos que debemos de tener en cuenta cuando se pretenda realizar una venta proveniente de una sucesión. Debemos de validar el estado civil del decuyus al momento de la adquisición del bien, ya que si éste se encontraba casado bajo el régimen de sociedad conyugal, la sociedad deberá realizarse únicamente por el 50% que le correspondía del inmueble. Y también hay que ver que si en su caso la cónyuge del decuyus también se encuentra afinada, es necesario realizar dos sucesiones, una por cada parte que integren el 100% de los derechos de la propiedad. Esto es muy importante porque empezamos luego a hacer una sucesión y cuando comentamos de la cónyuge y nos informan que también ha fallecido, ahí nos retrasa bastante esta situación. Hay que empezar las dos a la par para que podamos adjudicar los derechos o en su caso que la sucesión pueda vender el bien. Respecto de los impuestos que se generan de la misma, podemos mencionar que si el heredero se adjudica el bien heredado, debe realizar la escrituración a su nombre. Y cuando estemos en este caso, no se va a generar impuestos sobre la renta por enajenación de los bienes. Mas, sin embargo, si la transmisión es realizada por la sucesión, en este caso sí se va a generar impuestos sobre la renta por enajenación. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Vamos a utilizar como base el valor y fecha que se plasma en la escritura en la que adquirió el decuyus. ¿Y qué pasa si no tenemos valor cierto? Bueno, nos tendríamos que ir una escritura atrás para validar el valor cierto de la adquisición en su momento y esos son los datos que nosotros vamos a utilizar para poder calcular el impuesto sobre la renta, porque el decuyus pudo haber adquirido también mediante una donación o una herencia y ahí mismo no se plasma un valor. Entonces hay que tener en cuenta esa cuestión porque cuando tengamos una situación en la que se desprenda que no existe un valor, nosotros les vamos a pedir la escritura previa.
Entonces es necesario que sepan esto y el porqué de que le estamos solicitando el documento adicional. En caso de que venda la sucesión, deberemos tener en cuenta que se van a generar dos impuestos sobre adquisición de inmuebles, o como les decimos en el día a día, traslados de dominio. Uno correspondiente a la sucesión y el otro por el nuevo adquirente. Entonces hay que tener en cuenta esta situación que tenemos nosotros cuando vende la sucesión, un ahorro. ¿Cuál es el ahorro? Bueno, viene siendo el ahorro del registro público, ya que no se va a inscribir adjudicación, ya que nunca llegó un momento en que se adjudicó derivado a que se está transmitiendo la propiedad a través de la sucesión. Pero sí se van a generar dos traslados de dominio, uno como si hubiera adquirido la sucesión y el otro por el parte del nuevo adquirente. Entonces, dentro de la cotización van a haber dos traslados de dominios o dos impuestos sobre adquisiciones de inmuebles. Por último, debemos de tener en cuenta a la hora de realizar una venta que se desprenda de una sucesión, la forma en que va a adquirir el nuevo propietario, es decir, con recursos propios o mediante un crédito hipotecario. Si es con recursos propios, no tendremos ninguna restricción. Podrá realizar la venta directamente la sucesión. Pero en caso de ser mediante un crédito hipotecario, debemos de tener en cuenta las posturas de las distintas instituciones de crédito, ya que cada una de ellas tiene su propio criterio, prevaleciendo la postura en la que el heredero se tiene que adjudicar para que el inmueble pueda ser considerado como garantía del mismo crédito. Varias instituciones permiten, mediante excepción, que esta adjudicación pueda ser simultánea a la venta y al otorgamiento del crédito otorgado. Pero como les comento, cuando tengamos una adquisición mediante un crédito hipotecario, lo primero que tenemos que hacer es la consulta con la institución financiera mediante su jurídico. Ahí nosotros solicitaremos la excepción o ver cuál es la postura, porque les digo, cada institución tiene su criterio, pero dentro de cada institución hay distintos jurídicos o distintos abogados de jurídicos. Entonces, un abogado va a contestar una cosa y otro abogado va a contestar otra. Entonces, ¿qué va a resultar? Pues una confusión. Y me van a decir, es que la vez anterior sí me la aceptaron y ahora no, y ya tengo encima al cliente. Entonces, lo más importante siempre cuando tengamos una situación, ya está, una operación de esta naturaleza, es consultar la postura del jurídico del banco para que nos puedan dar la excepción y, en su caso, realizar la adjudicación y al mismo tiempo la venta mediante crédito. Es muy raro, la verdad es que yo no he tenido el caso en que la institución financiera nos permita realizar la venta directamente de la sucesión. Lo que más nos ha permitido es que la adjudicación la hagamos en el momento, en el mismo momento previo a la transmisión de la propiedad. Les quise hablar y quise abordar el tema de la sucesión testamentaria de una manera muy sencilla, muy resumida, muy práctica y con los elementos que realmente son los que brincan día a día con las operaciones de transmisiones de propiedad. No quise irme a una explicación más apegada a la historia, más apegada a los códigos. Esta es una explicación muy básica, muy sencilla, muy digerible que preparé para ustedes con todos los temas que brincan dentro del día a día a las inmobiliarias, como pueden ser, y como lo vimos, son los impuestos, son los momentos en que se pueda realizar la venta, son los supuestos en que se pretenda hacer en el mismo instrumento. Entonces, espero que esté claro, que no tengan alguna duda y si no, pues estaremos aquí para aclarárselas. A grandes rasgos, esto viene siendo lo que es una
sucesión testamentaria. No sé si tengan preguntas. Ingrid. Eh, Ingrid, no te escucho. Ingrid. Aquí estoy, es que tuvimos un problema con el micrófono. Ah, muy bien. Pues ya terminamos. No sé si haya preguntas. Sí, me están preguntando qué tiempo se llevan las sucesiones. Sí, de la que estamos platicando se llevará aproximadamente unos 2 meses en llevar a cabo esta sucesión. Hay que tener en cuenta cuántos bienes son, cuántas partes son, por eso es un aproximado. Si vamos a llegar a la etapa de la adjudicación, si solamente vamos a llegar a la etapa del inventario de bienes y avalúo, para que pueda vender posteriormente la sucesión. Tenemos varios supuestos, pero alrededor de 2 meses y bueno, ya dependiendo si trae varios inmuebles, si también son varios herederos y se van a adjudicar hasta 3 meses. Dice, ¿puede servir un avalúo referido cuando no existe un valor de referencia? Cuando no existe un valor de referencia, debemos de tomar la regla 80-20, porque si es que no existe un valor de referencia, es que la escritura es muy viejita. Entonces nos iremos a la regla del valor 80-20 para poder determinar el mismo y ya se va prácticamente al mínimo. Entonces no es posible tomar el avalúo referido, ya que existe esa regla en virtud de no existir un valor. Okay. Dice, ¿qué documentos le debo de solicitar al vendedor para tener la certeza que es él, que es la persona indicada para vender? Bueno, directamente cuando nos presentan un título de propiedad que está a nombre de una persona que ya afinó, lo que le tenemos que solicitar, pues viene siendo pues, los documentos del de cuyos, su acta de nacimiento, una identificación, el mismo testamento, el acta de nacimiento de la persona que quiere ostentar el derecho hereditario y ya directamente con esos documentos, son los básicos para que nosotros podamos analizarlos y ver si se va a desprender algún otro documento necesario, pues ya se los iremos pidiendo, pero pues vendría siendo lo básico, que viene siendo el acta de nacimiento, la identificación y el testamento del de cuyos. El acta de nacimiento, identificación del que pretende vender para poder nosotros vincular que es familiar. En el acta de nacimiento podremos ver si es su hijo o ver esa situación y también dentro del testamento podemos ver si él está considerado como heredero. Entonces, esos son los documentos que, como mínimo, y también el título de propiedad de la operación que vamos a realizar. Ok. Tenemos otra pregunta. Al momento de la venta, los dos traslados de dominio, uno lo paga el comprador y el otro el vendedor, o los dos los paga el vendedor. Efectivamente, lo comentan de manera correcta, se paga uno y uno, a menos que lleguen a un acuerdo y que el comprador quiera pagar los dos, porque así lo determinen, pero regularmente el comprador paga un traslado de dominio y el vendedor paga otro traslado de dominio. Ok. ¿Qué pasa cuando los herederos del bien inmueble son menores de edad? ¿El albacea puede hacer la venta? Como lo comenté, ya tendría que llevarse vía judicial, derivado a que nosotros no podemos ver controversias y tampoco se está cumpliendo de que tenga capacidad la persona por ser menor de edad.
Entonces, ahí el juez tendría que validarlo y ver bien quién va a ser el representante de los menores. Ok. Aquí nos pusieron, si en una propiedad los dueños ya están finados, pero hay 3 herederos, ¿qué procedimiento se debe de hacer? Bueno, Sin testamento. Aquí pusieron sin testamento. es una sucesión intestamentaria, que como les comenté, no es materia de la misma, se lleva el proceso de la sucesión testamentaria, que vienen siendo prácticamente las mismas etapas que la sucesión testamentaria. El único tema que acá tenemos es de que son supuestos herederos y tenemos que hacer unas publicaciones con 7 días de diferencia en los diarios de mayor circulación para ver si alguien tiene un derecho que le pueda, que pueda reclamar. Pero pues, como les digo, nadie lee los edictos, nadie lee las publicaciones, entonces pues no lo sabemos. Por lo mismo yo recomiendo que las sucesiones intestamentarias sean ante juez y que de la resolución una autoridad. Esa es la cuestión. Aunque sí se puede realizar vía notarial la sucesión intestamentaria, también debe de cumplir que no haya, que sean mayores de edad, que tengan capacidad y que estén de acuerdo, ya que si alguno no está de acuerdo, sea testamentaria o intestamentaria, existe controversia y no puede haber controversias en una notaría. Esas son para el juzgado, entonces prácticamente sería eso a tomar en cuenta. Ok. Dice, ¿cuándo debe de abrirse un testamento? ¿Quién lo realiza o se le pide que lo haga? ¿Y qué pasa si se niegan a hacerlo? ¿Cuándo no entendí la pregunta, es cuándo se debe de otorgar un testamento o cuándo se debe de abrir la sucesión? No, dice, ¿cuándo debe abrirse un testamento? ¿Quién lo realiza o se le pide que lo haga? ¿Y qué pasa si se niegan a hacerlo? Bueno, Así. es la sucesión, no el testamento. Para realizar la sucesión es en el momento que ellos quieran, no hay un plazo perentorio, es en el momento en que los herederos o los que tengan algún interés estén de acuerdo en radicar el testamento. Si uno no está de acuerdo, directamente tiene que hacerse vía judicial y directamente el juez dará la orden y la instrucción para llevar a cabo la radicación. Ok. Tenemos otra pregunta. Cuando se adjudica el bien y se pretende vender para exentar el ISR, ¿se debe cumplir algún requisito o es automático? No, hay que tener en cuenta, y esta es una buena pregunta, nosotros cuando realizamos la exención del impuesto sobre la renta, nos complementamos con el Código Civil, donde nos hace mención que casa habitación es el último lugar donde se ha establecido durante 6 meses. Entonces, ¿qué pasa cuando se adjudica un heredero y tiene ya su escritura a su nombre? Acá directamente me dicen, oye, yo he vivido ahí toda mi vida, llevo 10 años viviendo ahí, entonces quiero exentar. Aquí está mi credencial o aquí están mis documentos marcados por la ley para poder acreditar la exención. El problema viene siendo que él no vivió ahí como propietario, él no ha sido el propietario. Se está realizando su escritura en este momento, entonces lleva como propietario un día, por lo que no podría exentar el impuesto sobre la renta. Ok. Dice, ¿qué tiempo se llevaría una sucesión intestamentaria en la notaría? Viene siendo a lo mejor de 3 meses a 3 meses y medio, porque aquí hay que agregar las publicaciones y también hay que validar si existe una sección de partición, si es que son varios inmuebles, también hay que ver si hay legados, que vienen siendo prácticamente inmuebles específicos, entonces más o menos de 3 a 4 meses, es un mes más. Okay. Aquí tengo una que dice, licenciado, si
sin problema se vendía ya en una adjudicación y el vendedor no pagó impuesto por estar exento, pero en la última vez sí la hicieron pagar mucho por el traslado de dominio, ahora tiene que hacerse pagar el traslado para vender. Como que no está bien redactada la pregunta. Pero hay que tener en cuenta que si vende la sucesión o se adjudica el heredero el bien inmueble, en los dos casos está estipulado que debe de pagar el traslado de dominio, que es el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Ese no se puede exentar y no se puede dejar de causar. Entonces tiene que ser pagado, sea una u otra forma, como lo he comentado. Con respecto del impuesto sobre la renta por enajenación, aquí hay que validar bien si se adjudicó previo y ya directamente, a lo mejor se adjudicó el 50% hace 6 meses y le estamos haciendo la escritura de la sucesión por el otro 50 actualmente. Entonces, ahí sí me estaría acreditando el 50% como propietario. Podría exentarle yo el 50%, pero este ya es del impuesto sobre la renta por enajenación de bienes, porque en esa pregunta me mezclaron el ISAI y el ISR. Entonces, hay que tener bien contemplados cada uno para no confundirlos. Ok. Dice, si se adjudica después de 6 meses, ¿puede vender y exentar? Sí, pero primero no se tendría que adjudicar después de 6 meses. Se tendría que adjudicar y pasar 6 meses y ya podría exentar. Ok. Por eso es importante que desde que reciban el expediente acudan con nosotros para poder hacer una dictaminación del mismo, para que podamos ver qué es lo que más le conviene al cliente, porque ustedes saben de antemano que todas las operaciones son distintas, no hay ninguna operación similar. Entonces, a lo mejor el impuesto sobre la renta no le genera, se va a pérdida, o a lo mejor es muy bajo el impuesto a pagar y le sale más caro adjudicarse, porque tiene que pagar, pues, aparte del registro público de la propiedad y otra escritura, o a lo mejor le conviene directamente pues, que la sucesión realice la venta, porque pues, es muy bajo el impuesto sobre la renta. Entonces, es importante revisar cada expediente desde que ustedes lo reciben. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer toda esa dictaminación y ustedes ya podrán dar junto con nosotros una mejor alternativa al cliente y que sea más conveniente para el caso del mismo, para ver si va a vender de contado, va a vender con crédito, cómo quiere vender, cómo quiere pagar, cómo quiere acreditar, si sí paga mucho, si sí paga poco. Son muchas las variables, por eso los invito a que acudan a la notaría para que podamos nosotros validar desde un inicio todos estos supuestos y ya tengamos una certeza de qué le conviene más a nuestro cliente. Ok. Tengo una pregunta. Dice, si la propiedad está hipotecada, ¿la propiedad sí procede o cómo se puede realizar? Bueno, hay que validar si está hipotecada, seguramente el adquirente en el momento en que realizó la compra con su crédito obtuvo un seguro de vida. Entonces, acá directamente, si es que bueno, ya en el momento en que falleció y si no se hizo, y si no se acabó de pagar el crédito, el albacea o algún familiar tendrá que acudir a la institución financiera con el acta de defunción para que ellos puedan finiquitar el crédito hipotecario y otorgar la carta de instrucción de cancelación de hipoteca. Y ya con la carta de instrucción de cancelación de hipoteca lo podemos hacer parcial o anterior al acto, como ustedes deseen. Ok. Dice, ¿cuándo se paga impuesto por enajenación? Cuando se tiene una ganancia, hay que tener en cuenta que yo, como les he comentado, todas estamos obligados a pagar el impuesto sobre la renta por enajenación. Tenemos la salvedad de que nos permite la autoridad exentar cuando acreditamos que es nuestra casa habitación.
Y les reitero, el Código Civil nos hace mención que la casa habitación es el último lugar donde hemos habitado por 6 meses. Ahí es donde nos establecen la fecha. Entonces, tendría que acreditarme que ha estado 6 meses como propietario para que no le genere y yo le pueda exentar y se le pueda exentar en base a la ley el impuesto sobre la renta. Ok. Dice, para el caso de terreno, si el bien se adjudica y se pretende vender, ¿hay algún deducible que se pueda aplicar para bajar el ISR? Directamente tenemos la situación que las facturas van a estar a nombre del fallecido, desde cuyos entonces no se pudieran aplicar. Acá directamente tendríamos que ver algún otro tipo de estrategia fiscal, viendo el caso en particular, pero las facturas que estén a nombre del de cuyos ya no van a proceder porque la venta la va a realizar una tercera persona y no se puede aplicar para bajar el costo. Lo que pudiera aplicar, si lo comentan de bote pronto, les pudiera decir la factura inmobiliaria que ustedes le proporcionan. Esa factura sí la pudiera meter directamente dentro del cálculo para hacerla deducible, pero es importante ver todos los puntos en específico, pero en la generalidad no es posible más que directamente las que ya se encuentren actualizadas, como les pudiera decir la factura que ustedes puedan emitir. Ok. Dice, ¿impuesto por enajenación e ISR es lo mismo? Sí, es exactamente lo mismo. Hay que tener en cuenta que ISR son las siglas de impuestos sobre la renta y existe el impuesto sobre la renta por enajenación, que es el que le causa al vendedor, y el impuesto sobre la renta por adquisición, que es el que le causa al comprador cuando compra muy barato, por debajo del valor catastral o por debajo del valor avalúo cuando hay un crédito hipotecario. Ok. Referente a la pregunta que te hice del terreno, de si un bien se adjudica y se pretende vender, ¿hay algún deducible que se pueda aplicar para bajar el ISR? Nos pregunta Eduardo Rojas. En ese caso, ¿se aplica el ISR sobre el monto de venta? Sí, hay que validar bien el impuesto sobre la renta que se genera por la ganancia. Entonces, hay que tener en cuenta el monto de la adquisición más el monto de la venta y ya ahí nosotros realizaremos los cálculos y prorratearemos el valor en base al tiempo transcurrido, en base al índice nacional de precios al consumidor y ya veremos la ganancia real. Y sobre esa ganancia real se hace ya directamente el cálculo del impuesto. Ok. Mm, Creo que ya terminamos con la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien. Bueno, pues yo te agradezco infinitamente tu tiempo, que hayas sido el padrino de la inauguración de nuestras conferencias virtuales por toda esta situación. La verdad creo que fue una muy buena conferencia dinámica. Y pues les reitero a todos los compañeros que pueden ocupar los servicios de la Notaría 103. Tenemos un abogado de planta destinado para la asociación, que es el licenciado Rafael Holguín, y pues está a sus órdenes para lo que a todos cualquier duda que les pudiera llegar a surgir. No sé si tengan alguna otra duda. Muchas gracias, Vic. No, pues yo les agradezco mucho, como siempre les he comentado, yo me siento muy, muy a gusto, me siento en casa con todos ustedes. La verdad es que he hecho muchos amigos que les tengo mucho afecto y pues, como les comento, hay que cuidarnos, pero hay que tener pues en cuenta que no podemos dejar de trabajar. Mejor hay que ocuparnos de lo que podamos hacer y pues les deseo pues, lo mejor y les agradezco mucho la invitación y el apoyo que siempre me han brindado. Bueno, pues muchas gracias de parte de toda la asociación. Aquí todo el mundo te está escribiendo que gracias por tu tiempo, te mandan a saludar
Y gracias por siempre tomarnos las llamadas, por siempre estar al pendiente de nosotros. Y yo te doy un enorme aplauso en nombre de toda la asociación, pues porque tú sabes que ahorita estamos comunicándonos así a distancia. Pero de verdad, muchas gracias por tu tiempo y gracias por todo y esperamos verte pronto en otra participación. Claro, va a ser un gusto. Me va a dar mucho placer volverlos a ver y pues los espero ahí en la notaría con cualquier cuestión que les podamos ayudar y les agradezco mucho su tiempo. Que tengan excelente día. Muchas gracias a todos. Gracias, Víctor. Hasta luego, bye. Bye.